Buenos días, el día de hoy les vengo a hablar sobre El túnel de Ernesto Sabato. La novela comienza con la presentación del narrador en primera persona. Juan Pablo Castel nos cuenta que él es el pintor famoso que mató a María Iribarne. Esta historia es el relato de cómo conoce a María y de todo lo que lleva a cometer su crimen. Desde el principio vamos conociendo la personalidad del narrador protagonista a través de sus reflexiones sobre el ser humano y la sociedad. A pesar de que Castel considera que la humanidad es horrible, admite que escribe esta confesión porque lo mueve una esperanza, la posibilidad de que alguien, aunque sea una sola persona, lo entienda. Aquella persona existió, pero fue precisamente la persona que él mató. Juan Pablo conoce a María en un salón de exposiciones, en donde presenta su cuadro Maternidad. Allí, él descubre a una mujer desconocida, contemplando la única escena importante en este cuadro. Una ventana que da a una playa en la que una mujer dirige su mirada al mar. Castel cree entonces que ha encontrado a la persona que podría entender el verdadero significado de su pintura. Castel se desespera por volver a ver a la mujer y elabora en su mente 1000 formas de encontrarla. Después de varios días, la encuentra por casualidad en la calle. Tienen una primera conversación entorpecida, en la que María le confiesa a Juan Pablo que recuerda su cuadro constantemente, pero después huye. Al día siguiente tienen otro diálogo en la Plaza San Martín. Comprenden juntos que la escena del cuadro conlleva un mensaje de desesperanza. Al día siguiente, Castel descubre que María está casada con el señor Allende, un hombre ciego. Empieza a desconfiar de ella, sospecha de todos sus gestos, sus pocas palabras, su actitud hacia él, sus indicios de que oculta algo. María se va a una estancia en el campo del primo Allende, Hunter, un hombre que Juan Pablo conoce y desprecia. Él le piensa a pensar que María y Hunter son amantes. Cuando María vuelve de la estancia, se empieza a ver con frecuencia. Comparten momentos a la vez maravillosos y horribles. Castel nos muestra cómo se deja llevar por sus razonamientos sobrios y cómo le demanda a María muestras de su amor. Cada vez se convence más de que su amada es capaz de simular, de engañarlo. En una de sus frecuentes discusiones, Juan Pablo acusa a María de estar engañando a un hombre ciego. Entiende que con esto ha conseguido que algo se rompa entre ellos. María se va de nuevo al campo y Castel vuelve a mandarle cartas. En una de ellas le confiesa que ha tenido pensamientos suicidas. María entonces lo invita a la estancia. Una vez allí, Castel se encuentra con dos personajes que le resultan detestables, Hunter y María. También tiene un momento a solas con María en un acantilado. En este lugar, María empieza a abrirse a Castel, le cuenta muchas cosas personales, pero Juan Pablo está ensimismado y no la oye. Piensa en tirarse al mar y arrastrar a María con él. Castel se va de la estancia a la madrugada al día siguiente sin avisar, convencido de que María y Hunter tienen un amorío, aunque no tiene pruebas para demostrarlo. Aquella noche va a un bar, se emborracha y se vuelve a su taller con una prostituta. Cree que ver en esta mujer una expresión que había visto en María, lo que lo lleva a deducir que María fingió placer cuando se acostó con él, al igual que la prostituta. María vuelve de la estancia y queda en verse con Juan Pablo en la Plaza de la Recolecta, pero nunca llega. Castel llama a la casa de Allende y descubre que María ha regresado a la estancia porque Hunter estaba enfermo. Entonces se desespera y destroza todas sus pinturas y toma prestado un auto para ir a la estancia. Llega la noche y se esconde para observar la casa desde el jardín. Mientras espera lo que para él es un tiempo indeterminable, recurre a la imagen del túnel para explicar su condición existencial. Él vive su vida como si fuera solo en un túnel oscuro. Después de ver que la luz se prende en el cuarto de María, trepa hasta la planta alta y entra en su habitación. María le pregunta qué va a hacer y Juan Pablo le contesta que la tiene que matar, pero ella lo dejó solo. La acuchilla varias veces en el pecho y en el vientre y luego huye. De regreso en Buenos Aires, se encuentra con Allende para decirle que María era amante de él y de Hunter, pero ahora no podrá engañar a nadie más. Allende se desespera y trata de herirlo mientras lo llama una y otra vez insensato. Castel logra escapar y se entrega a la comisaría.
nos cuenta que, en el tiempo que lleva encerrado, ha pensado mucho en aquella palabra de Allende sin poder entenderla. Cree que si logra comprender su significado, podrá explicarse del por qué Allende se suicidó. Y él cierra su historia diciendo que los muros de su infierno serán cada vez más herméticos. Los delitos penales que encontramos en esta novela son los siguientes. Violación de habitación ajena. La encontramos en el artículo 189 del Código Penal. El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografía o filme aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes, incurrirá en una multa. Este es un tipo penal pluriofensivo en la que la conducta descriptiva vulnera el domicilio, la libertad individual en la que corresponde al derecho a la intimidad personal. El siguiente delito es el feminicidio. Lo encontramos en el artículo 104A del Código Penal, que nos dice lo siguiente: que causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad o de género o donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Este delito ha sido definido como una muerte violenta de mujeres por el hecho de ser tales o un asesinato de mujeres por razones asociadas a su género. La expresión muerte violenta nos enfatiza la violencia como determinante de la muerte y desde una perspectiva penal incluirá las que resultan los delitos como homicidio simple o calificado, es decir, el asesinato. Las lesiones personales las encontramos en el artículo 111 del Código Penal, que nos dice que el que cause daño a otro en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas. Y por último, encontramos la injuria, encontrada en el artículo 220 del Código Penal, que nos dice que el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y con una multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.